eliminar. No voy a ya, como en otras ocasiones, nombrar una, dos, tres veces para eliminarles. Directamente se va a eliminar al estudiante que esté sin cámara. Bueno, entonces no se extrañen si en algún momento se les elimina, ese es el motivo. Tampoco no es necesario que me escriban por inbox ni nada por el estilo, porque no voy a responderles. Ahora, en su grupo me escriben, pero hay algunos, Guadalupe Fernández, que me ha escrito, creo que ya ha entrado, Guadalupe. Darío Alejandro Cárdenas, no sé si estará, les agradecería que puedan responder. Que son aquí los que tengo registrados con su nombre. Lisbeth Miriam, no sé qué Lisbeth Miriam es, porque no ponen su nombre completo en sus perfiles. Josita, no sé quién es en su grupo de WhatsApp, o sea que no puedo responder. Tengo una estudiante, Jocelyn Rivas, que solo está con un apellido, no está su nombre completo, y lo único que se les pide es que tengan nombres completos. Yo necesito que hagan eso porque hasta de esta manera yo me doy cuenta si son mis alumnos o no, porque mis estudiantes ya saben cómo tienen que ingresar y no tendría que estar dando mayores explicaciones, ¿no? Ya. Entonces, el viernes no hemos podido pasar. Yo les pido disculpas. He tenido un corte desde la tarde, luego se volvía el internet y después ya se fue nuevamente. No podía ni mandarles mensaje. Y bueno, ese ha sido el motivo por el que ni siquiera me llegué a comunicar con ustedes. Entonces, no hay mucho que se pueda hacer. Carol Castillo Vaspineiro, una vez más, para empezar las clases sí tienen que tener las cámaras habilitadas. Si es que no están con cámaras habilitadas, entonces yo les voy a tener que eliminar. Estoy empezando la clase y en este momento sí todos deben tener las cámaras habilitadas. Cristian Alvis, no me sirve de mucho ver el techo o una ventana, necesito ver al estudiante. El Barrosa no está, no existe, entonces como les digo una vez más, no se vayan ustedes a extrañar si en determinado momento se les elimina. Una vez más, Carol Vaspineiro, una vez más. Tiene que habilitar su cámara para empezar. Después ustedes lo pueden volver, no hay ningún problema. Ahora, entonces, no pasen. ¿Qué puedo ya llegar a decirles? Sinceramente, no sé cómo más se les puede explicar esto de la cámara. Yo necesito saber si hay alguien ahí o no, o si solo se conectan por compromiso y no están ese ratito ni siquiera en condiciones de pasar clases. Pero bueno, no puedo hacer más. Y ya, vamos a empezar. Alejandro Cárdenas tampoco no se le ve nada. Roxana Ventura tampoco. Bueno, no me queda que hacer lo que ya les he mencionado, ¿no? Un ratito estoy eliminando a su... ¿Quién me está hablando? Laura. El Barrosa. ¿Dónde estás, De el mí Barrosa? igual, doctora, no tengo mucha señal. La cámara encendida, pero usted me dijo que no se ve nada en mi cámara. A ver, el Barrosa, vamos a ver dónde anda.
Un ratito, por favor. Ah, no sé. Ah, sí. Elba, no se te ve ahora. Se te ve. ¿Quién me dijo yo también, Darío Alejandro? Ahora sí se ve. Ya les he Sí, dicho, si sí, están en doctora. otra cosa, si están en otra cosa, entonces obviamente que su cámara no se ve. Bueno, entonces vamos a ir con lo que nos corresponde, ¿no? Hemos avanzado el cúbito y el radio y nos faltaba del radio, ¿qué nos faltaba? Chávez Correa, Cristian, habilite su audio, por favor. ¿Qué nos faltaba explicar del radio? Chávez Correa, Cristian. Bueno, doctora, Buenas noches. la distal del radio. La parte distal, exacto. Eso nos faltaba. Ahora aquí tengo un estudiante, Cristian Alvis Condo. Alvis, pero no tengo ahorita, por favor, ustedes, les voy a agradecer que alguno me ayude con los mensajes a su grupo cuando les digo algo, porque no puedo estar pasando clases y al mismo tiempo estar escribiendo. No soy tan múltiple. Entonces, los estudios realmente son una genértica porque al mismo tiempo pasan clases, al mismo tiempo chatean, al mismo tiempo ven la tele, al mismo tiempo hablan con sus alrededor. O sea, fantásticos. Yo no soy tan múltiple, entonces si paso clases no puedo estar enviando mensajes por celular, ¿ya? Entonces, si alguno de ustedes, cuando yo diga algo, si me, que quiera referirme a su grupo, si me puede ayudar pasando el mensaje a su grupo, les agradecería. Bien. Entonces, como nos decía su compañero Cristian, nos correspondía estudiar lo que es el extremo distal del radio, ¿no? Y ya. Ahorita voy a hacer las preguntas a los estudiantes que tengo, que estoy viendo que están hablando, entonces obviamente deben haberme entendido muy bien. Por lo tanto, podemos hacer una recapitulación. Estábamos en... Vamos a venir aquí un poquito para repasar, ¿ya? Para que no estemos perdidos. Habíamos dicho que el radio entonces tenía el cuerpo del radio en un corte transversal, también tiene la forma triangular y habíamos dicho que tiene caras, ¿no ve? ¿Qué caras van a ser? Cara anterior, posterior y cara externa. Hemos hablado del extremo proximal, que es el extremo superior, y aquí hemos encontrado lo que es la cabeza del radio. Y hemos encontrado con el número 7, hemos nombrado la cúpula del radio, y esta cúpula del radio es la que se va a articular con el cóndilo del húmero. El número 6, aquí está, esto corresponde a lo que es el cuello del radio. Antes de pasar al cuello, hemos mencionado que en el perímetro de la cabeza del radio yo voy a encontrar una carilla articular, ¿para quién? Para la cavidad sigmoidea menor del cúbito, ¿no ve? Y es precisamente lo que estamos viendo aquí. Ahora, esto corresponde a lo que es el cuello del radio y más hacia abajo vamos a encontrar lo que corresponde a la tuberosidad bicipital. De esta tuberosidad bicipital va a partir lo que va a ser el borde anterior de este hueso. Nos faltaban los bordes y los bordes son borde anterior, borde posterior y borde interno. Ese borde interno llamado también borde interóseo. Y ahora nos toca hablar de lo que va a ser, como su compañero mencionaba, el extremo distal del radio. El extremo distal del radio, antes de eso vamos a... aquí. El extremo distal del radio o el extremo inferior, aquí. Conforme el hueso va descendiendo, se va haciendo más amplio, ya como ustedes están viendo. Tiene la parte más estrecha en el extremo superior y el extremo distal es mucho más amplio y desarrollado. Va a tener la forma de una pirámide cuadrangular
y por lo tanto va a tener 6 caras, ¿no? Va a tener una cara anterior, que es la que estamos viendo aquí, que es una cara que es cóncava, es una cara cóncava en este sentido de arriba hacia abajo. Una cara posterior, que es la que la vemos aquí, esta es la cara posterior. Una cara interna. En la cara interna vamos a encontrar, a ver, una cara interna que va a ser esta. Y una cara externa llamada también póstero-externa, porque se dirige hacia atrás y hacia afuera. Va a tener un vértice que más o menos viene a este nivel, que no lo vemos porque está unido al cuerpo del hueso, y va a tener una base, que es lo que yo estoy pintando ahora. De todas estas caras, la que más nos interesa, si ustedes se están fijando, la cara posterior y la cara postero-externa, son caras que tienen, son caras bastante acanaladas, precisamente, y tienen entre los canales, están divididos o más bien limitados, por lo que van a ser unas estructuras elevadas, o sea, unas crestas. ¿Ya? No vamos a entrar en un detalle minucioso de los canales, por decir que está pasando el tendón de los distintos músculos. Yo con rojo estoy poniendo lo que son los canales, y como ven, estos canales están divididos, ¿por qué? Por lo que van a ser, que estoy poniendo en color verde, que son estas crestas. Pero como les decía, no vamos a hacer un hincapié muy grande en esto, eso les voy a enviar simplemente en la diapositiva. Lo que ahora nos interesa más en cuanto a explicación es conocer la base del extremo distal del radio. Y es lo que ahora vamos a ir a explicar. ¿Qué vamos a encontrar nosotros en la base de este extremo distal? Y para eso me voy a ir mucho más avanzado en estas diapositivas que vamos a adelantar aquí. Esta diapositiva es la que necesitamos. ¿Qué estamos viendo aquí? Todo esto es el extremo distal de ¿quién? Del hueso radio. Lo que estamos viendo aquí es la cara anterior de ese extremo distal, y lo que ahora vamos a explicar es la base de ese extremo distal. La base de ese extremo distal del radio, como ven ustedes, es una superficie que tiene la forma triangular, ¿ya? O sea, de esta manera, así. Aquí lo he hecho muy redondeado, sin embargo, ustedes saben que las formas en los huesos son aproximaciones. ¿Ya? Esa es la base, como este triángulo. Y este triángulo va a estar dividido o subdividido en dos partes. Por una eminencia, existe una eminencia anteroposterior, o sea que va de adelante hacia atrás, una eminencia anteroposterior, y divide esta cara en dos regiones o en dos subregiones. ¿Ya? La más interna es una superficie que tiene la forma más o menos cuadrangular, es decir, más o menos un cuadrado, que es lo que estoy marcando, que se llama superficie o carilla escafoidea. ¿Por qué se llama escafoidea? Porque se va a articular con el hueso escafoides, que es uno de los huesos de la mano que vamos a desarrollar también ahora. Y la otra carilla, que es esta, que tiene la forma triangular, esta carilla, es la carilla, ay no, perdón, me he equivocado terriblemente. Por favor, les quiero aclarar esto. Esta carilla triangular es la carilla escafoidea.
Y esta carilla que es más o menos de forma cuadrangular es la carilla para el semilunar. Eso corrijan, por favor. Olvídense del anterior que les he hablado porque estaba completamente equivocado. Esta, la carilla triangular, es la que se llama escafoidea. Y la que tiene forma más bien como de un cuadrado es la carilla semilunar. ¿Ya? Ahora. Anteroposterior. Aquí el hueso tiene unas superficies que son así, como si lo hubieran pellizcado el hueso, como si lo hubieran apretado. Aquí unas superficies así más o menos triangulares. Esto se llama muesca radioescafolunar. 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 Anterior, esta va a ser la anterior, y esta va a ser la muesca radioescafolunar posterior. Muesca, les digo muesca porque es muesca, ¿qué quiere decir? Muesca es como una huella, ¿no es cierto? Entonces, muesca radioescafolunar anterior y muesca radioescafolunar posterior. Si ustedes se fijan, los nombres vienen del radio, porque obviamente es el hueso radio, escafolunar, porque está entre lo que es la carilla escafoidea y la carilla semilunar. Entonces, de ahí viene el nombre de radioescafolunar, tanto anterior como posterior. ¿Qué otro elemento tenemos para describir en esta cara? Estoy describiendo, por favor, bien. Estoy describiendo la base del extremo distal del radio. No me van a decir es la base del radio, porque el radio tiene partes, tiene su cuerpo y el cuerpo no tiene base. ¿Qué tiene base? El extremo distal. Eso es lo que estamos mencionando. Entonces, del extremo distal del radio, la base. ¿Y cómo es el extremo distal? ¿Cuántas caras tiene? Tiene 6 caras. Lo que estoy describiendo. Este hueso tiene aquí esta porción que se denomina o se llama la apófisis estiloides del radio. Y aquí lo que yo estoy pintando, que va tanto el cúbito como el alturas se llaman estiloides. Tanto del radio, la apófisis estiloides, y el cúbito también tiene apófisis estiloides. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Simplemente para resumir, aclarar y un poquito repetir. Lo que estamos describiendo es el extremo distal del radio, que tiene ¿cuántas caras? Tiene una cara anterior, que es interna, y otra postero-externa. En las caras, en la postero-externa, encontramos lo que son unos canales que van a ser divididos por unas crestas, por donde van a pasar lo que son los tendones de los diferentes músculos del antebrazo hacia lo que va a ser la mano. El vértice o la cara superior va a estar unido al cuerpo del hueso, por eso no lo vemos. ¿Qué vemos? La cara inferior o base, que tiene la forma triangular. Y este triángulo a la vez está subdividido en 2 superficies. La más externa tiene forma de triángulo, que es la carilla escafoidea, y la cara interna tiene forma como de un cuadrado, que es la carilla semilunar.
dividido por una cresta. Tenemos unas muescas que se llaman muesca radioescafolunar anterior y muesca radioescafolunar posterior. Y ustedes dirán, ¿y para qué nos enseñan eso con tanto detalle y tanto bollo? Porque nosotros necesitamos saber bien todo esto para que podamos entrar a lo que es articulaciones, ¿ya? Ahora, ¿qué más podemos encontrar en este hueso? En el extremo distal encontramos también la apófisis estiloides del radio. Bueno, aquí en el cúbito encontramos la apófisis estiloides del cúbito. ¿Ya? Así es. ¿Entendido? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que no hayan entendido? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, entonces ahora vamos a pasar a ver lo que eran estas diapositivas que las había pasado yo rápido y que están con estas imágenes con las que ustedes tienen que estar, bien familiarizados, que es con lo que ustedes van a dejar, ¿no? Y son precisamente estas imágenes. Ustedes están viendo elementos que se supone que ya conocen. Aquí con el número 1, obviamente está lo que corresponde al extremo distal del húmero. Con el número 2, ¿qué estamos viendo con el número 2? ¿Qué hueso es el que está con el número 2? El radio. Radio. El radio. ¿Y cómo reconocemos bien ese radio? Obviamente algunos se dan cuenta de manera rápida, pero otros tal vez no se ubican mucho. Entonces nos fijamos nosotros, este extremo que es más amplio, y eso ya hemos dicho corresponde a quién, al hueso radio. Entonces el número 2 obviamente es el radio, ¿ya? Ahora, con el número 3, ¿quién va a ser? Lógicamente el cúbito. Ya con los siguientes números, lo que estamos viendo son los huesos de la mano, ¿no? En esta imagen que está más abajo, también en H está lo que es el extremo distal del húmero. Aquí el radio y el cúbito, que en otra terminología es llamado también ulna, ¿no? Ulna o cúbito, está bien. Ya, ahora, aquí esta imagen está absolutamente clara y hay muchos elementos que aquí podemos nombrar, ¿no? Esto que estamos viendo aquí es la apófisis estiloides del cúbito. Aquí vamos a ver la cabeza del cúbito con lo que es la carilla inferior. Aquí vemos lo que es la carilla superoexterna. Aquí estamos viendo lo que yo estoy pintando ahorita va a corresponder a carilla semilunar y este es el hueso semilunar del carpo. Entonces, como les decía, se llama así precisamente porque está articulándose con lo que es el hueso semilunar. Y esto que estoy pintando ahora va a corresponder a la carilla escafoidea. Este es el hueso escafoides del carpo, entonces por eso los nombres. ¿Ya? Ahora, aquí va a estar lo que corresponde a la apófisis estiloides. ¿De quién? Del radio. ¿Ya? ¿Entendido? Y aquí esta imagen la vamos a aprovechar un poco más para que nosotros ya podamos ir viendo lo que van a ser los huesos de la mano. Pero antecitos, vamos a terminar de ver estas otras imágenes. Fíjense ustedes, ya está con los nombres ahí, lo que pueden hacer ustedes es observar esto que corresponde al húmero.
aquí lo que corresponde, el radio, va a ser el cúbito, y obviamente cada una de las partes que ya se pueden ir nombrando, la apófisis coronoides, lo que corresponde al olecranon, aquí la cavidad sigmoidea mayor. Aquí vemos lo que corresponde a la cabeza y el cuello del radio. Aquí a este nivel la tuberosidad bicipital. Esto va a corresponder a lo que es la tróclea con las diferentes estructuras y demás, ¿no? Entonces, estas imágenes es bueno que ustedes las vayan viendo, van a tener otras asignaturas más adelante que corresponden ya a lo que es su área en sí, en anatomía radiológica, por ejemplo, pero es bueno que estén familiarizados ya con estas imágenes y que ustedes se dan cuenta que por eso se estudia anatomía en esta carrera. Precisamente porque conforme ustedes vayan avanzando, hay muchas asignaturas que no es que no les vayan a servir, porque obviamente en universidad absolutamente todas las asignaturas ya son dirigidas a nuestra profesión. Sin embargo, asignaturas están presentes más que otras en el ejercicio mismo de la profesión. Y anatomía, ustedes van a ver, este año que terminen su vida profesional, porque su carrera y todo su precisamente de informar, estudiamos, ustedes ya vayan con lógico, ¿no? Y eso, esto es película. Aquí vemos lo que es esta imagen que va a ser lo que es el acromion de la escápula, que está aquí atrás lo que es la escápula, aquí la cavidad glenoidea de la escápula. Con otro color vamos a hacer lo que es la cabeza del húmero. Aquí vamos a encontrar lo que se supone que es el cuello anatómico, o sea que por aquí tiene que estar el troquín, más hacia atrás el troquíter, aquí vamos a encontrar el cuello quirúrgico, y bueno, esas son las estructuras que ustedes las tienen que ir reconociendo, ¿no? También lo que corresponde a las costillas y todo eso que vamos a ir desarrollando más adelante, ahora que además ya se cuenta con las auxiliaturas. Aquí lo mismo, si ustedes se fijan, está también cada una de las partes que ya hemos mencionado, que ya conocemos, se supone que ustedes ya conocen todas esas partes. Y como les decía, es bueno que estén familiarizados con todo lo que es lo normal para que después pasen a ver lo que es patológico. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí está absolutamente removido de su lugar lo que es esta estructura que es el cúbito y además la cabeza del radio, ¿no? Entonces aquí obviamente hay un desplazamiento que es bastante importante. Aquí si ustedes se fijan también que esta es una imagen muy interesante, estamos viendo lo que es esta estructura que es bastante compleja. Se supone que aquí esto debería ser unido, ¿no ve? Entonces estamos viendo, primero hemos visto lo que es normal y ahora estamos viendo lo patológico a este nivel de lo que es la base de lo que es el olecranon. Aquí la base de lo que es la apófisis coronoides igual, con esta separación que es bastante importante, y obviamente las lesiones son importantes en esta imagen, ¿no? Este otro tipo de estudio también, donde ustedes van a ir conociendo
y observando todo lo que es anatomía. Ese es el motivo por el que se estudia anatomía en esta carrera. En primero vemos y conocemos todo lo que es normal y lo tienen que reconocer y primero conocer y luego reconocer muy bien. Van a ir pasando sus cursos y van a seguir viendo anatomía ya en lo que son las imágenes, que para eso precisamente ustedes están estudiando y ese es el fin de lo que es su carrera, ¿no? Entonces tienen que estar bastante familiarizados con esas imágenes también. Simplemente les muestro así para que ustedes vean y sean conscientes de lo que están estudiando. La carrera que se supone han elegido tiene un objetivo muy interesante. ¿Ya? Ahora, vamos a pasar a lo que son los huesos de la mano. Pero antes de que pasemos a los huesos de la mano, díganme ustedes si tienen alguna pregunta hasta aquí de todo lo que ya se ha avanzado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Una vez más les digo, lo importante es que ustedes entiendan de lo que estamos hablando. Ya tienen que entender. Yo no puedo aprender algo si no estoy entendiendo. Si no entiendo si no entienden lo que estoy hablando, entonces no tiene mucho sentido. Hay ocasiones en que una palabra uno no entiende. Entonces todo lo demás como que ya va al vacío. Si no entienden alguna palabra de las que yo menciono, entonces lógicamente están en la libertad de hacer sus preguntas y se les va a aclarar cualquier duda. Entonces vamos a pasar a lo que son los huesos de la mano. Ustedes saben que huesos de la mano tenemos 27 huesos, ¿no ve? Que están distribuidos estos huesos en lo que son regiones. ¿Cómo se llaman esas regiones? Aquí tenemos lo que es el carpo, esto es lo que va a ser el metacarpo y todo lo demás son las falanges, ¿no ve? Ahora, este carpo está distribuido o dividido en filas, ¿no ve? En dos filas, lo que son una fila superior y lo que es una fila inferior. ¿Y por qué tenemos esta disposición? Porque tenemos que, como siempre les digo, recordar lo que es la posición anatómica con la persona en bipedestación, mirada al frente, mentón paralelo al piso, brazos extendidos a ambos lados del tórax, péndulos, eso quiere decir extendidos y péndulos a ambos lados del tórax, y con las manos en supinación. ¿Esto qué quiere decir? El pulgar va a estar hacia afuera, eso es supinación. De ahí surge esto que yo les estoy diciendo, que es fila superior y fila inferior. ¿De quién? Del carpo. ¿No ve? Obviamente aquí en la imagen está, por cuestión simplemente de imagen está de esa manera, pero en la posición anatómica sabemos que esta es la fila superior y la otra es la fila inferior. Eso en cuanto al carpo. Y tenemos en el metacarpo estos 1, 2, 3, 4, 5 huesos llamados metacarpianos, que se los nombra como con la denominación de números ordinales, que quiere decir ordinales, números por orden. Primero, de afuera hacia adentro, siempre de afuera hacia adentro. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpianos. Luego nos vamos a lo que son las falanges. En las falanges tenemos varias formas de nombrar lo que son las falanges, ¿no es cierto? Aquí podemos decir primera falange, también con números ordinales, segunda falange y podríamos nombrar como tercera falange. Entonces, primera, segunda y tercera falange. O podemos nombrar también con la denominación de falange proximal,
falange medial y falange distal. Siempre yendo de arriba de proximal hacia distal, ¿no? O podemos nombrar con otra terminología, también corresponde a la falange, la que es la falangina, la del medio, y la falangeta. ¿No ve? Falange, falangina y falangeta. Esos en todos los huesos pulgar, donde tenemos solo la primera y la tercera falange, o la falange proximal y la distal, o la falange y la falangeta. Tenemos ausencia de lo que es la segunda falange. ¿No ve? Eso no es difícil, esos conocimientos ustedes los tienen en realidad desde el colegio, incluso desde primaria. Pero es bueno que vayamos a recordar. Ahora, algo que no hemos mencionado son los huesos, los nombres de los huesos del carpo. Entonces, siempre yendo de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro, recuerden. Cuando yo les diga que nombren los huesos del carpo, algo que es muy importante. No me van a decir, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Yo les digo, nombre los huesos de la fila superior del carpo. Y alguien me contesta, semilunar, piramidal, no, pisiforme, escafoides, piramidal, así. Se pierden. ¿Y por qué se pierden? Porque no los están nombrando de manera ordenada. Es importante que nosotros conozcamos estos huesos de manera ordenada, ¿ya? Y así, primero que los van a nombrar bien y segundo que no se van a olvidar. Siempre empiecen a nombrar de afuera hacia adentro, o sea, el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Estos son los huesos de la fila superior del carpo. Luego nos vamos a la fila inferior, también de afuera hacia adentro. Trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a ir conociendo. Ahora nos vamos a ir a ver esa otra imagen que hace rato estábamos viendo en esta imagen de radiografía. Aquí. Aquí, vean ustedes, realmente se ve tan lindo lo que es esta parte osteológica, ¿no? Aquí estamos viendo de afuera hacia adentro. Es fácil que nos demos cuenta en un estudio de afuera hacia adentro porque si yo veo de esta manera y no estoy viendo en realidad cuál es el dedo pulgar, puede ser, me podría suceder que un poquito me desubique, pero rápidamente me ubico en esta extensión que se supone que es el extremo más amplio, es el del radio, y el extremo más reducido es el del cúbito, con la cabeza y todo eso que no vamos a repetir. Entonces se supone que el radio está por fuera y el cúbito está por dentro, por lo tanto empiezo desde aquí a nombrar lo que es el escafoides, el semilunar, el piramidal, y aquí se ve sobrepuesta la imagen de lo que es el pisiforme. Esa es la fila superior. En la fila inferior, entonces, trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Aquí los metacarpianos, el primero, segundo, tercero, el cuarto
y el quinto metacarpiano. ¿No ve? Entendido. Hemos entendido dónde están, cuáles son, y ahora los vamos a ir conociendo uno por uno. Si alguno de ustedes no entiende algo, me corta y me pregunta. Empezamos por lo que es este hueso semilunar. Perdón, semilunar, escafoides. Estoy soñando con el semilunar este día. Ya, el primer hueso hemos dicho el escafoides. Este escafoides etimológicamente recibe el nombre de escafoides por el significado que se le daba a esta palabra, que significa que nos hacía referencia a lo que es la forma que tenía. Los anatomistas consideraban que era forma de una barquilla, entonces por eso lo habían denominado de esta manera de escafoides. Ahora, donde le veían una barquilla, bueno, ya no vamos a dilucidar mucho en ese tema, pero consideraban que tenía la forma de una barquilla, por eso el nombre de escafoides. Y este escafoides va a tener todos los huesos de los huesos del carpo, están considerados como estructuras que más o menos tendrían la forma como de cubos. Y un cubo, ¿cuántas caras tiene? Tiene 6 caras, ¿no ve? Entonces se considera en este hueso 6 caras. Y se dividen estas caras en 2 grupos, en lo que son carillas articulares y carillas no articulares, ¿ya? Entonces las caras del escafoides están divididas en caras articulares y caras no articulares. ¿Cuáles van a ser las carillas que va a tener este hueso? Si nosotros nos fijamos aquí, esta va a ser la carilla superior, que ya hemos dicho que se articula ¿con quién? Y aquí recordamos nuevamente lo que era la cara inferior o base de quién, del radio, que tenía la forma triangular y este triángulo dividido en 2. Y aquí la carilla más externa tenía forma triangular y esta era la carilla escafoidea, precisamente para la cara superior del escafoides. ¿Ya? Ahora, tiene una cara, además, si tiene una cara superior, entonces tiene una cara inferior, ¿no es cierto? Y es la que está hacia abajo, que se va a articular con lo que va a ser el trapecio y el trapezoide. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Tiene una cara interna. Esta cara interna está dividida en 2, ¿ya? Va a estar dividida en 2. Aquí vamos a hacer con diferentes colores. Estoy hablando de la cara interna. Esta cara interna va a tener una superficie que es mucho más, la más grande, que es la que se va a articular con el hueso grande de la fila inferior. Y tiene una carilla mucho más pequeña, que tiene forma más o menos de semiluna, que se va a articular con este siguiente hueso, que es el semilunar. Todo lo que he descrito es cara interna. ¿Ya? Entonces, si nosotros hablamos de que este hueso escafoides tiene caras que son articulares y caras que son no articulares. Las vamos a poner de esta manera. Las carillas articulares, ¿cuáles serían? Una cara superior, una cara inferior y una cara interna. Esas van a ser las carillas, esta es cara inferior. Esas van a ser las articulares, superior, inferior e interna. Esta interna ya sabemos que está dividida en 2 por la presencia de una porción sobresaliente, una cresta, que la divide en una superficie que es bastante amplia para lo que es la cabeza del hueso grande
y una porción que es más pequeña para el semilunar. Esas son las carillas articulares. Las carillas no articulares, entonces, ¿cuáles van a ser? Y aquí es importante que nos demos cuenta nuevamente de esta ubicación de posición anatómica. Divido esto en 3, ¿por qué? Porque hemos dicho que este hueso escafoides tiene 6 caras, ¿no ve? Ya tenemos aquí 3 caras, que son las articulares, entonces nos faltan las otras 3, que van a ser las no articulares. ¿Cuáles van a ser? Una cara anterior, que se llama la cara palmar. ¿Por qué se llama palmar? Porque va hacia adelante, que es la palma de la mano, prácticamente, que obviamente va hacia adelante, considerando siempre y recordando nuestra posición anatómica. Entonces, la cara anterior, porque no tengo un hueso que va sobre el escafoides, ¿no es cierto? No hay nada que esté encima del escafoides. Por lo tanto, la cara anterior o la cara palmar es una cara no articular. No solamente en este hueso, sino en los otros también. Una cara posterior, también llamada cara dorsal, porque es el dorso de la mano, que es también una cara no articular, porque no tengo nada, ningún hueso pegado atrás de la mano. Y en este caso, en este hueso, la cara externa. ¿Cuál va a ser la cara externa en este hueso? Lo que vemos aquí, esto va a ser la cara externa hacia afuera. ¿No? Porque no tengo aquí otro huesito que le esté acompañando, no. Entonces, anterior, posterior y externa van a ser las caras no articulares. Por más que yo tenga, esté con la manito agarrada, tiernamente enamorada, no se va a unir mi mano ni articular de ninguna manera. Puede estar junto, pero no está articulado, ¿ya? Entonces, recuerden bien, por favor, esto que es fácil si nosotros nos ubicamos bien, no es difícil, es muy simple, solo es cuestión de que ustedes ordenen. Si estaríamos en el pizarrón, lógicamente es más simple que yo pueda hacer esquemas. Saben que no es de mis virtudes mi pulso, pero para que aclaremos nuevamente. El escafoide tiene caras que son articulares y caras que son no articulares. Esto de que son no articulares lo voy a expresar de esta manera. ¿Cuántas caras tiene este hueso? Tiene 6 caras. De estas 6, 3 van a ser las articulares y 3 van a ser las no articulares. ¿Cuáles van a ser las articulares? Ya hemos dicho cuáles van a ser. Una cara superior, una cara inferior y una cara interna. ¿No ve? Esas son las carillas que sí son articulares. Ahora, las carillas que no son articulares, ¿cuáles van a ser? La cara anterior, que es también llamada la cara palmar, que es la cara palmar. Ay, no es de mis virtudes el uso del mouse y no tengo lamentablemente esa computadora maravillosa, esa donde se puede escribir todo que usan sobre todo los matemáticos. Pero bueno, hacemos el esfuerzo. Si ustedes no entienden, entonces me avisan. Entonces una cara anterior, una cara posterior, que es también llamada la cara dorsal, es la cara dorsal, y la cara, en este caso, que va a ser la cara externa, ¿ve? La cara externa. Esa es la división, 3-3. ¿Por qué hago hincapié en esto de 6 y luego 3-3? Porque en los otros huesos también van a tener 6 caras, pero esta división ya no va a ser 3-3. Entonces, por favor, pongan atención.
Nada de lo que estoy hablando es porque nomás no tiene motivo. Entonces, pongan atención cuando les hago estos esquemas de división y todo eso, ¿ya? Ahora, en esta, bueno, ahí estamos. Díganme ustedes si algo no me han entendido o tienen alguna pregunta. Disculpe, doctora. Ujú. ¿Ese hueso tiene bordes? No. En estos huesos no se consideran bordes, afortunadamente, porque si no, imagínense, necesito más. Más bien no, no consideramos bordes. Algo que sí hemos olvidado, he olvidado mencionar, es que en esta cara externa, aquí el libro nos describe este elemento que es el tubérculo escafoideo. Y ese tubérculo escafoideo, por favor, recuérdenlo bien, fíjense en esta otra imagen, aquí donde yo ahora les estoy marcando, es importante porque ahí va a ir a insertarse lo que van a ser ligamentos lateral externo, en este caso de la articulación ya de la muñeca. Todas las partes de hueso que yo menciono son importantes. ¿Por qué? Porque ahorita no le vemos con mucho, ¿y eso para qué? Porque vamos a llevar articulaciones. Y ahí vamos a decir, va de aquí a aquí. Y no voy a volver a explicar el hueso. Se supone que para entrar al tema de articulaciones, ustedes ya tienen que conocer el hueso y por eso precisamente estoy explicando, ¿ya? Este es el tubérculo escafoideo o tubérculo del escafoides, que es importante que lo conozcamos y lo encontramos en lo que es la cara externa. Sobresale hacia adelante y hacia afuera. Aquí va a venir el ligamento lateral externo en la articulación de la muñeca. ¿Ya? Más bien, no estudiamos los bordes. ¿Entendido? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya. ¿Con cuántos huesos se articula este escafoide? Se articula con 5 huesos. Eso es algo que me faltaba. Aquí vamos a ver. Entonces, de los huesos de la mano, por favor, pongamos en orden. ¿Qué vamos a estudiar? ¿Qué se llama el hueso? ¿Qué forma tiene? ¿Cuántas caras tiene? De esas caras, ¿cómo se dividen? ¿Cuántas articulares? ¿Cuántas no articulares? ¿Y con cuántos huesos se articula? Eso es lo que vamos a desarrollar de cada uno de estos huesos, ¿ya? ¿Con cuántos huesos se articula este hueso escafoides? Se va a articular con 5 huesos. Y aquí vamos a contar. Aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí arriba se articula con lo que es la carilla para el semilunar. La carilla semilunar que yo encuentro en la base. Vamos a ir de nuevo. Cara superior se articula con la carilla semilunar que encuentro en la base del extremo distal del radio. La cara interna en su parte más inferior se articula con lo que es la cabeza del hueso grande. La porción superior se articula con la cara externa del hueso semilunar. La cara inferior se articula con la cara superior del trapecio y del trapezoide. Entonces, ¿cuántos huesos son? 5 huesos con los que se articula este escafoides. ¿Ya? ¿Entendido? Bueno, si no hay más preguntas, entonces pasamos al semilunar. No se mortifiquen mucho porque el que tiene más detalle es este escafoides. Ya los siguientes los vamos a ir pasando
rápidamente van a ver. Entonces, en el semilunar, este hueso semilunar también se considera como un hueso que tiene la forma de un cubo. Por lo tanto, en este también vamos a estudiar lo que son 6 caras. Y de estas caras sabemos que van a haber caras que van a ser articulares y vamos a tener caras que van a ser no articulares. Como hemos dicho que tiene la forma de un cubo, de ahí nos viene, ¿no ve? Esto que el cubo, ¿cuántas caras tiene? Tiene 6 caras. Ahora, la forma de este hueso, como ustedes están viendo aquí, más o menos es una estructura que es bastante convexa hacia la parte superior y cóncava hacia inferior y nos da precisamente esta denominación de hueso semilunar, la forma de una semiluna. ¿Ya? Ahora, vamos a mencionar estas caras articulares y no articulares. Las caras articulares van a ser la cara superior. Y nosotros aquí recordamos nuevamente que, y estoy repitiendo como 1000 veces y espero que se les esté grabando. En la cara, en lo que es la base del extremo distal del radio, hay una carilla, más o menos de una forma cuadrilátera, que es para la cara superior del semilunar. Entonces, la cara superior del semilunar va ahí. Entonces, la cara superior, luego tenemos una cara que es inferior. Y en esta cara inferior se articula lo que es el hueso grande y también el hueso ganchoso. Aquí se van a articular 2 huesos, ¿ya? El hueso grande y el hueso ganchoso que están en esta que es la fila inferior. Ahora, voy a retirar esto más aquí. La cara superior, la cara inferior, la cara interna. Aquí vamos a poner cara interna. La cara interna está para el siguiente hueso. ¿Cuál es el siguiente hueso? Hemos dicho escafoides, semilunar, piramidal. Entonces, la cara interna se articula con el piramidal. Y lo que es la cara externa, si nosotros nos acordamos del hueso que acabamos de estudiar, del escafoides, hemos dicho que este escafoides en su cara interna tiene 2 carillas, una para el hueso grande y otra para el hueso semilunar, ¿no ven? Entonces aquí se articula con el semilunar. Entonces en este caso, fíjense, aquí tenemos 4 carillas que son articulares. ¿Y cuántas van a ser no articulares? 2. ¿Cuáles van a ser? Obviamente las que restan, una cara anterior o palmar y una cara posterior o dorsal. Estas son las no articulares, simplemente tienen, van a estar cubiertas por lo que van a ser inserciones musculares, tanto en la parte anterior como posterior. Por lo tanto, nuestra división en este caso, haciendo un poquito un resumen aquí, en el caso del escafoides, ustedes están viendo 6 caras, 3 a 3. En el caso del semilunar, son igual, ¿cuántas caras? Son 6 caras, 4 que van a ser carillas que son articulares y 2 que van a ser carillas no articulares. ¿Cuáles son estas 2? Una cara anterior o palmar y una cara posterior o dorsal. En este caso vamos a tener la cara superior, que es articular, con la carilla semilunar de la base del extremo distal del radio. La cara inferior
que va para dos huesos, ya hemos dicho, el hueso grande y el hueso ganchoso. La cara interna, en esta cara interna va a ir lo que es el piramidal, que es el siguiente hueso, y la cara externa, que está yendo a articularse con lo que es, lo que es el hueso escafoides. ¿Entendido? Doctora, la cara interna con qué hueso se articula. En el orden de los huesos, ¿cuáles tenemos? El escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Entonces, la cara interna se articula con este hueso piramidal. La cara externa se articula con el hueso escafoides. La cara superior, hemos dicho, con esa porción que ya hemos descrito del radio. La cara inferior con dos huesos, hueso grande y el vértice de lo que va a ser el hueso grande y el hueso, no, al revés está. Este dibujo es al revés. Aquí. Disculpe, doctora. Hueso grande, perdón, antecitos. Hueso grande y hueso ganchoso. ¿Sí? ¿Quién me hablaba? Disculpe, doctora. En la parte superior, ¿con qué carilla se articulaba? Era con la carilla escafoidal, creo. ¿Escafoide? Aquí vamos a dibujar nuevamente lo que es esta base. ¿No ve? ¿Qué estoy dibujando? La base del extremo distal del radio. Hemos dicho tiene forma triangular. Al revés voy a dibujar, al revés, para que nos ubiquemos mejor. Así es. ¿Ve? Así. Dividido en dos. Aquí va a venir lo que es el escafoides y aquí va a venir el semilunar. Entonces, a la carilla semilunar, el escafoides que ya hemos descrito va a esa carilla escafoidea. Entonces, a la carilla semilunar. Aquí vamos a entender mejor. Todo esto es externo, todo esto es interno, ¿ya? ¿Y cómo sé yo eso? Porque aquí está el radio y aquí está el cúbito. Entonces, nos fijamos bien. Aquí va a venir lo que es el escafoides, a la carilla escafoidea. Y aquí a la carilla semilunar va a venir la cara superior. ¿De quién? Del semilunar, que es el hueso del que estamos hablando. ¿Entendido? Sí, doctora. Es que creo que lo dijo al revés, ¿no? ¿Lo dije al revés? Sí, que la carilla semilunar se articulaba con el escafoides, carilla escafoides. Ay, qué barbaridad, no me he dado cuenta. Hace rato sí me di cuenta, he debido repetir, me he debido chispotear, van a disculpar, pero si nos sirve para aclarar, entonces lógicamente que es bueno. Y nuevamente, ya, por si acaso me he enredado, esto es la carilla escafoidea que va a la cara superior del escafoides, y aquí la carilla semilunar para la cara superior del semilunar. ¿Entendido? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que no les quede claro? ¿Han entendido? Ahí están moviendo sus cabecitas, me parece muy bien. Ya les he dicho que los que no mueven ni para sí ni para no, les voy a eliminar porque significa que indiferentes no me agradan. ¿Han entendido o no han entendido? Los que están sin mover su cabecita están como que no existen. Ah, está bien. Entonces sí han entendido.
Ya, ¿alguna pregunta? Ninguna duda. Hemos avanzado lo que es el extremo distal del radio, hemos avanzado el escafoides y hemos avanzado el semilunar. El piramidal y el pisiforme ya son más simples, ustedes van a ver que los vamos a avanzar más rápido, lo mismo que los huesos de la segunda, de la fila inferior. Entonces eso ya vamos a poder terminar el miércoles. Ya no, lo que más interesa en esta primera parte es eso, que se ubiquen primero en que son 6 caras y hay división entre caras articulares y no articulares y todo eso. Como les decía, el piramidal es más simple. El pisiforme, vamos a estudiar que tiene otra forma, otras partes. Nos vamos a ir a lo puntual y no va a ser complicado si ustedes ponen el interés de, sobre todo, entender lo que les estoy explicando. Una vez más les digo, si algo no entienden, entonces me preguntan. ¿Ya? ¿Ha entendido Espinosa Belén? Es que está con su mirada perdida en el horizonte. Ya, entonces entiendo que están cansados, sí es agotador, pero pongan por favor todo el esfuerzo para aprender, sobre todo porque es lo que interesa, ¿ya? Vamos a ver, entonces el miércoles vamos a continuar. Les agradezco la presencia. Buenas noches, que les vaya bien. Hasta luego. Buenas noches, Hasta doctora. luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchas gracias, doctora.